En lo que tiene que ver con las jornadas que hoy damos comienzo, el eje va a ser la necesidad de fortalecer la protección social, entendiendo que la situación sanitaria ha incidido negativamente en el goce de derechos. A nosotros en educación, esta pandemia nos obligó a una virtualidad forzosa, sin anestesia, y esta virtualidad trastocó un montón de situaciones, de prácticas, de rituales que tenían las escuelas. La periferia marplatense ha sido muy golpeada desde el punto de vista socioeconómico, sobre todo a nivel alimentario. Más de la mitad de los chicos no están conectados. Entonces la escuela tiene que llegarles de una forma, digamos, muy precaria, como es el tema de la construcción de los módulos de referencia. Nuestra tarea esencialmente es la de repartir alimentos los días que nos vemos con las familias y tratar de llegarles con algún contenido desde ese lugar. El hostigamiento policial que ocurre, por supuesto, en forma selectiva, que padecen determinados jóvenes de ciertos barrios de la ciudad, porque nos relataban que antes de ingresar a los programas, la policía los demoraba, les sacaba la gorrita, les revisaba las mochilas, les quitaba pertenencias, les decían que no caminen por esa zona de la ciudad, los obligaban a modificar determinados aspectos y atributos o de su personalidad o de su vestimenta, y sin embargo esas acciones consolidan lo que nosotros denominamos hostigamiento, son actos de abuso policial. La mirada que pone de manifiesto las asimetrías de poder en la comunidad tiene que estar presente en cada decisión jurisdiccional, no solamente para evitar la construcción de estereotipos de género, sino también para pensar cómo valorar la prueba en los casos donde no existen muchas veces testigos directos de esos episodios. Y además se lleva adelante un desalojo que genera actores que profundizan esa violencia, que mandan a casilla o ejerciendo violencia y sacándose una selfie casi burlona. Bueno, lo que reproduce es una mirada del Poder Judicial clasista, esencialmente hacia quien tiene esos conflictos para poder acceder a una vivienda. Entonces la clave es la organización y construir las redes que permitan consolidar vínculos para denunciar. Lo hecho de que es la cuarentena para un niño o niña que tiene un parque, un patio para digamos, desarrollar algunos de sus derechos, que es el juego, el aire libre, los niños que viven en lugares donde hay mucho hacinamiento de personas y que no pueden desplegar ni siquiera dentro de su propia casa distanciamiento ni hablar. Entonces articulamos de repente con la entrega de algunos alimentos o entrega de algunas o regalitos para el Día del Niño, tarde, bueno, de ir, digamos, acompañando a la familia lo que le va sucediendo. Acompañar es lo único que podemos hacer, no tenemos otras herramientas. Y por supuesto que en la pandemia hemos visto la profundización de las conductas de consumo, la profundización de todos los tipos de violencia, y esto creo que es lo que nos va a interpelar a que hoy estemos todos pensando, desde ahora y para adelante, el desafío va a ser reconstruir los lazos de comunidad que ya vienen siendo tan maltratados en los territorios, ¿no es cierto? Tenemos una poesía de un niño del Envión, que decía, ahora en pandemia, ¿no? Que decía: el Envión huele mi dolor, me acompaña en los días de terror. Entonces, si entendemos que el abordaje debe ser comunitario, nos debemos comprometer a generar lazos de comunidad y a fortalecer los pocos programas que existen en los territorios. Nacimos en el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires, en el momento en el que logré el juicio y la condena penal de quien había sido el abusador sexual en mi infancia, más de 20 años después de ocurridos los abusos. Y una de las injusticias más dolorosas que me tocaron padecer a partir del momento en que fui víctima de este delito es que durante 10 años no pude poner en palabras ese trauma. Nosotros y nosotras tenemos como lema un proverbio que dice que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. Nos animemos a tomar realmente a la infancia como sujeto de derecho en un lugar de máxima atención,
de máxima importancia política, de máxima importancia institucional en el caso del Estado, porque creemos que si lo hacemos, ciertamente ahí sí vamos a estar transitando un camino de transformación social y un camino de construcción de una sociedad y de un mundo absolutamente distinta y superadora de la actual.